Vamos, que ya llegó y está sonando la orquesta de don Edgardo Moca. Muy buenos días, Moca, lo recibimos con un aplauso, el compañero Edgardo Moca. ¿Cómo estás? Buen día. Ojalá sean merecidos esos aplausos. Sí, Por supuesto que sí. Nosotros no aplaudimos a nadie que no se lo merezca, Moca. Bueno, a ver, ¿tenés ganas de hablar de algo en particular? Sí, ¿Algo que... tengo ganas de tirar algo un poquito, no fuera de agenda, pero un poquito disruptivo con lo que normalmente hacemos, que es esta ofensiva de algunos funcionarios del gobierno, de Franco, por ejemplo, contra el Papa. A ver. Me parece que ahí hay un doble significado. Primero, lo obtuso de la defensa de una ideología por parte de estos muchachos. No voy a decir cuál ideología, porque todos la conocemos: el ultraliberalismo, la ausencia total de solidaridad y de vínculos empáticos, aunque al comunicador no le guste. Esta ideología seca, marchita y pobre se pretende colocarse mano a mano con el Papa Francisco y discutir sobre los derechos o no que tiene Francisco para opinar sobre la situación política en su tierra, ¿no? Que eso tiene un nivel, en primer lugar, un nivel de ridiculez muy, muy fácil de percibir, pero además una ignorancia supina de qué hace el Papa, de a qué se dedicó el Papa todos los años desde que es Papa. Para hacerlo, para visitarlo, yo no digo que se vuelvan especialistas del Papa, yo tampoco lo soy, pero soy muy estudioso del Papa. Trato de estudiar y de enseñarlo al Papa en el nivel modesto de mis posibilidades. Entonces, es un ejercicio que yo recomiendo. A Franco se lo recomiendo, porque Franco se sorprende por cosas que son de dominio público, yo diría desde el mismo día en que Francisco ocupa el lugar de la cúpula de la Santa Sede. Es muy impropio de un funcionario de un país serio como es la Argentina, como nos preciamos de ser los argentinos, hablar sobre el Papa como si no lo conociera, como si no supiera quién es, como si no supiera qué es la doctrina social de la Iglesia, la tradición comunitaria, la tradición popular de la Iglesia Católica. Es muy impropio, hay que estudiar, hay que leer. Yo no quiero ni siquiera entrar en el debate de fondo, porque al plantear las cosas así no hay debate de fondo posible. El hombre cree que criticar la aguda situación social de la Argentina se engloba fácilmente en meterse en las cuestiones argentinas, meterse en las cuestiones políticas argentinas. Claro que se mete el Papa, con el derecho, entre otras cosas, de tener el documento argentino completamente actual. Esa era la primera cosa, y creo que es muy interesante sacarle el jugo a esto, porque el Papa tiene que dejar de ser mirado como un objeto por un lado, de desconfianza por parte de los poderosos, y por otro lado, de un hombre limitado, como si ese límite pudiera ser impuesto, a una mirada religiosa, como si la mirada religiosa pudiera prescindir de la solidaridad, de la sensibilidad, del amor, de la hermandad, como si hubiera una mirada política que pudiera formarse al margen de esos valores. A mí me parece que es interesantísimo entrar en eso. ¿Cómo no va a ser política el Papa? El Papa está en el lugar ideal para hacer política, por su situación como jefe mundial de una institución como la Iglesia, por su cultura política, por su formación peronista, hay que decirlo, ¿no? Todo eso, lejos de generar censuras alrededor del Papa, debería multiplicar la atención que de hecho tiene el Papa, ¿no? Porque por suerte la atención que el mundo le presta al Papa no depende de gente como Franco, sino de gente de mucha o poca cultura, eso es lo de menos, pero de mucho compromiso social, de mucha fe, de mucha pelea. Me parece que es una especie de desagravio mínimo para la persona que carga sobre su cuerpo la responsabilidad de ser el hombre principal de la Iglesia Católica, de ser un argentino que se comporta y se recuerda y se reconoce como tal. Y a veces digo, tener que aguantar las estupideces de cierta gente es un cargo
pesado, pero bueno, el Papa por supuesto lo tiene descontado. Uh-huh. También uno ve, es notorio, Boca, que este gobierno y sus integrantes necesitan imperiosamente evitar cualquier debate político, ¿no? Entonces te dicen que sos una rata, o que sos un viejo tonto, o quién sos, vos de dónde saliste, vos no sabes nada, y de esa manera van diluyendo la política hasta que no hay, la verdad no tenemos nosotros discusiones políticas con estos hijos de puta. Mira, en realidad yo creo que la discusión política circula, que la discusión política existe, más allá de la voluntad de los funcionarios circunstanciales de un gobierno, más allá incluso de las personalidades mundiales como el Papa. El hombre no puede vivir sin conversación política, porque en la conversación política está la clave de la posibilidad de su alimento, de su educación, de su vida digna, como está cada vez más comprobado, y sobre todo en las situaciones penosas como nos toca vivir a los argentinos. Que el Papa pueda generar y conducir una conversación política en la Argentina, que lo hace. Después vos podés discutir con cuánta masividad, con cuánta eficacia, todo eso son siempre cosas en las que hay que profundizar, pero creo que nunca la Iglesia Católica, nunca el jefe de la Iglesia Católica colaboró tanto como para que las cosas que ocurren en Argentina, en este caso particularmente, no sean tomadas como naturales. No se considere natural que un país con los recursos y con las riquezas naturales y culturales que tiene la Argentina esté pasando hambre. No entra dentro de la naturaleza, eso es la política. No se puede decir esta frase sin abrir una conversación política, no una conversación política a favor del peronismo y en contra de los otros. Eso también puede entrar, porque eso es materia subjetiva que forma parte. Pero una conversación que trate de ir más a las esencias. ¿Cómo puede ser que un país con los recursos, con la potencialidad intelectual, cultural, moral que tiene el pueblo argentino en varios siglos de su desarrollo histórico, haya caído en una situación tan pobre desde el punto de vista de los recursos? Porque hay gente que pasa hambre. La Argentina de la Pampa Húmeda, una parte de la Pampa Húmeda está pasando hambre. Entonces, eso tiene que ser mirado, no se puede cerrar los ojos y decir el Papa no se tiene que meter porque el Papa no juega este partido. ¿De quién es este partido? ¿De los tránsfugas que se afanan de los grupos económicos que se quedan con el litio, que se quedan con las riquezas argentinas? Y el Papa no puede hablar porque el Papa es el jefe de la Iglesia Católica. La verdad, muchachos, además de la brutalidad política, ustedes muestran una incultura, una falta de conocimiento de cómo se mueve el mundo que es espectacular. Edgardo, si no te pregunto por el acto de Máximo Kirchner, voy a sentir que me estoy haciendo el estúpido. Así que te lo pregunto. Yo me voy a declarar triste sobre ese tema, ni indiferente, que no puedo hacerlo, ni neutral, que tampoco puedo serlo, ninguna de esas cosas que queda tan bien, en las que queda tan bien ponerse, pero sí mucha tristeza. A mí cuando se formó la Cámpora en los años de la lucha contra el tema de la rebelión agraria, me dio una enorme alegría, pero incluso yo te diría, Barra, que era una alegría egoísta, una alegría de joven que volvía a encontrarse con las mejores cosas de su pasado, con pibes recién llegados a la vida social y política, entusiasmados, inventando cantitos, siempre para adelante, siempre con optimismo, Yo digo, esto es un cambio cualitativo, y sigo creyendo que lo fue y lo es. Pero la política tiene eso, tiene el aluvión, tiene el vértigo creativo y también tiene el pantano. Una vez que se serenan, entre comillas, los ánimos y que empiezan a pesar razones institucionales que son muy respetables, yo no creo eso. Bueno, una vez que entra la guita se acaba el romanticismo, se acaba la alegría. No creo para nada eso. No creo que ninguna de las personas que hoy está al frente de cualquiera de las facciones que están peleando, ninguno de
los jefes está pensando exclusivamente en un beneficio material y mucho menos en un beneficio material inmediato. Creo que hay otra palanca de movilización, que es el combate político entendido como herederos o como aspirantes a herederos de una tradición. Cuando una tradición se disputa en su condición inaugural, ¿quién inventó, quién fundó la cámpora? ¿Gracias a qué y a quién existe la cámpora? Por supuesto que eso es una materia de estudio y de indagación que se ha hecho y que se tiene que seguir haciendo, pero me parece que las preguntas que tienen que sacudirnos con esto que está ocurriendo, con este enfrentamiento entre Máximo guión Cristina y Kicillof, las preguntas son otras. Las preguntas son: ¿habrá posibilidad en la Argentina de superar divisiones que son relativas, que son secundarias respecto de las divisiones que nosotros tenemos, qué sé yo, que tenemos con Franco, por ejemplo, que tenemos con Milei, que tenemos con Caputo? Uh-huh. Podemos caer en la ingenuidad política, en la trágica ingenuidad política de gastar tiempo nuestro, el tiempo nuestro que necesitamos para organizar, para juntar, para pensar juntos una salida a esta tragedia política que está viviendo la Argentina. De eso hay que ocuparse, muchachos. De eso, por favor, ocúpense, porque creemos que están para eso. Edgardo, ¿cómo estás? Bien. Aprovecho esto que sugerís vos respecto de cuáles serían las preguntas importantes o de qué habría que ocuparse para trasladarte una inquietud que venimos conversando hace rato acá en el programa. ¿No te parece que está faltando la búsqueda de interpelar o interpretar las nuevas demandas sociales? Es decir, da la sensación que también recrudece esta interna porque Cristina Kirchner o Máximo Kirchner en este caso están más ocupados de reivindicar el pasado que de pensar las angustias de la actualidad. Puede ser. Algo de eso es evidente que hay. Y después el otro, porque esa afirmación con la que yo básicamente comparto lleva a otra. ¿Y por qué esa búsqueda de protagonismo tiene que emplear los modos que emplea? En el punto que vos lo dejás la cosa, creo que está claro que hay una necesidad de valorizar la letra de lo actuado por Néstor y Cristina, de lo actuado por el pueblo argentino, por los jóvenes, por la cámpora, por todo, porque tampoco es segmentable. Los logros y los avances y los hechos maravillosos que se produjeron en la Argentina desde el 2013 en adelante, no hay que dejar de mencionarlos y de tenerlos en cuenta nunca, porque además no son objetivos cumplidos. Si uno pudiera decir, bueno, ya está, lo que hiciste, Cristina, ya está, porque eso está consolidado en la Argentina, no hablemos más de cosas que ya... ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen, como dice la Zamba? No, pero eso no es así. No es así, porque lo que se consiguió en el 2003, lo que se mantuvo firme hasta el 2015, yo digo 2015, y no como algunos dicen otros números, tratando de echar agua para su molino. Yo tomo en bloque los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner y tomo la época como un bloque, y creo que es la época más resaltante de la unidad del pueblo argentino, del maravilloso festejo del centenario en las plazas céntricas de la ciudad y del país. Eso tiene que animarnos a volver la vista atrás para recuperar eso, porque eso parece que quedó envuelto en la bruma de los retrocesos, en la bruma de los disensos, en la bruma de las ambiciones desbocadas. Y yo trato de meterme en esto, primero trato de meterme en esto lo menos posible de modo directo, porque yo tengo una simpatía muy profunda con actores que están de un lado y del otro del escenario. Eso no quiere decir que yo no tenga para mis adentros, y lo puedo hacer público tranquilamente, como lo hago siempre, la sensación de que un freno de manos activado que fuera por Cristina Fernández de Kirchner,
que no significa una renuncia a la identidad, que no significa una cesión gratuita de espacio, que no significa nada, que significa tratar de colocar los ojos en el futuro, porque el futuro es un futuro muy difícil. El futuro es el futuro de un país que en poco tiempo, en muy poco tiempo, pasó de una situación relativamente mejorada, relativamente optimista, a una situación cercana al desastre social, que todavía no sabemos si no va a llegar al desastre social. Entonces, ese marco para cualquier política, lo primero que hay que decir es dónde estamos. Y no estamos en el 2010. No estamos para boludear. Esa es un poco groseramente dicho la opinión que yo tengo. Es una opinión no fraccionada, no dirigida a favor de unos y en contra de otros, por más que yo tengo simpatías que cada tanto hago públicas, en este caso mío por Axel Kicillof. Pero no, yo no soy un seguidor de Axel Kicillof para ver cómo Axel Kicillof jode a los que no están de acuerdo con Axel Kicillof. Yo estoy de acuerdo con Axel Kicillof porque me parece que es un personaje de la generación, de la última generación que se colocó en lugares de mando político y que tiene la inteligencia, la velocidad mental, la capacidad política para dirigir esto. Si hay algunos mejores que Axel Kicillof y se demuestran en una compulsa democrática, yo voy a ser el primero en aplaudir eso. Yo no tengo contratos, no tengo favores que les deba a nadie en la política. Los favores recibidos creo haberlos pagado, como diría el tango. Moca, vos te podés quedar un cachito más, porque Sí, entiendo que estabas con el tiempo ajustado. Estaba, pero decidí dejar de estar. Creo, tengo esta hipótesis porque uno no entiende muy bien cuáles serían las diferencias reales de esta interna, pero creo entender que hay una diferencia grande, que es, hay un sector que se pregunta, que se cuestiona mucho cómo ganamos, con quién ganamos, para qué ganamos, y se pregunta menos cómo ganamos o qué hay que hacer para ganar. Y a mí me parece que la victoria política, no sé cómo explicarlo, como que ya está muy problematizado el próximo gobierno peronista, ¿sí? En lugar de estar problematizado el cómo llegamos a ganar en las próximas elecciones. Sí, en primer lugar en cómo nos sacamos de encima estas bestias, ¿no? Claro, sin embargo eso, y entonces ganemos con uno nuestro, basta de votar candidatos que no nos gustan, y parece como que la elección ya estuviera ganada y lo único que tenemos que hacer es ver a quién ponemos. Hay que estar un poco delirado para mirar así la realidad, ¿no? O sea, para pensar en la determinación absoluta de nuestra próxima victoria hay que tener unas cuantas copas de más, me parece, ¿no? Porque si miramos la realidad que estamos pisando, no encontramos. Yo no encuentro ningún resorte que me permita tamaño nivel de optimismo. Yo creo que en política hay que tener siempre un grado de optimismo, porque la pérdida absoluta del optimismo significa la renuncia a la política. Ajá. Pero de ahí a pensar que vamos a pensar en términos idealistas, vamos a pensar en un buen arreglo del peronismo, de todos los sectores provinciales, de todos los cuadros políticos nacionales, de todos los que aspiran y tienen derecho a terciar en la distribución de los recursos de un futuro gobierno popular, que además no debería contar solamente con el personal del peronismo. Esta es una obsesión, aunque esté en minoría franca en el interior del movimiento al que adhiero. Este asunto de que esto lo resolvemos los peronistas y ahora viene el Congreso peronista y el Comité peronista, y esa retórica me pone nervioso apenas empiezo a escucharla, porque digo, ¿de dónde saliste? Cualquiera que lo diga, seguramente el oyente se está imaginando a quién me refiero, pero cualquiera que lo diga. ¿Qué persona puede en Argentina hablar con semejante nivel de soberbia, de autosuficiencia, de creer que la sola invocación del peronismo gana elecciones?
Eso se demostró ya que no es así, que se ganan algunas y se pierden otras, y últimamente se pierden la mayoría de las que se libran. Entonces, primero bajarse del caballo, primero empezar a reconocer la difícil situación que tenemos, y a partir de esa difícil situación que tenemos, orientarse a resolverla no con las propias fuerzas, no haciendo terratachín de la marcha peronista y las cosas folclóricas del peronismo, pensando la política, abriendo las manos a gente que se puede sumar, porque este es un tiempo refundacional de la Argentina o un tiempo directamente trágico. No es una elección para ver si el peronismo le gana al radicalismo o al revés. Es una elección para ver si la Argentina se reconstruye después de este desastre. Y para reconstruirlo, y esto parece dicho directamente por el general Perón, no alcanza con el peronismo. Nunca Perón creyó que el peronismo era la clave exclusiva de la salida política argentina. En lugar de hacer tantas gárgaras a favor de Perón, como hacen algunos, habría que leer, por ejemplo, el libro de Abal Medina sobre el regreso de Perón. Ese libro es un libro muy recomendable, porque se ve a un Perón que entendió la Argentina desde el exilio y que la entendió en los años que le toca volver, pero la entendió para muchas décadas después, y escribió textos como el proyecto argentino, el modelo argentino para el proyecto nacional, que yo recomiendo releer, porque acá hay mucha gárgara con las palabras. Entonces yo digo Perón, y digo el peronismo, y digo esto, el otro, y ya está, ya me coloqué en un momento donde ocupar el lugar de la identidad peronista es un lugar importante. Nunca ha dejado de serlo, ¿no? Moca, yo creo que Cristina tiene una mirada muy parecida y de hecho ha hablado de un pacto democrático. Cristina ha hablado de tenemos que hablar con todo el mundo, con todos los que quieran una nación soberana, democrática, con derechos humanos, etcétera. Sin embargo, el cristinismo o el kirchnerismo más duro, eso no lo ha registrado. Sí, tengo un problema acá, ¿eh? ¿Me escuchás, Edgardo? Sí, perfectamente. Ok. Y eso no se lo registra y se piensa en ganar con un kirchnerismo muy no sé, puro, diría yo, que no sabemos bien qué es. Eso es otro tema que algún día tendremos que conversar. No existe. Primero que no nos perdamos mucho tiempo porque no existe nada puro en la política. Exacto. Ahora, esto que yo te comento de Cristina diciendo habremos con todo, eso no, el adherente no lo tiene registrado. Sí, tenemos un atraso, pero nosotros mismos somos corresponsables de ese atraso. Yo me considero, me incluyo naturalmente y dolorosamente en ese espacio. El espacio nuestro, el espacio 2003-2015, fue un espacio de un avance tal, simbólico, pero también político, cultural, económico, que nos hizo vivir una realidad de cierre de etapa, de cierre de situación, y no era el cierre. Claro. Los hechos nos demostraron que no era el cierre. Y nos cuesta adaptarnos a una realidad en la que la expectativa, la confianza y el amor por el discurso de esos tiempos no está en el momento de más luminosidad. Hay que reconstruirlo, pero no reconstruirlo usando las mismas palabras. No quiero hacer la apología de Axel con el asunto de las nuevas canciones, pero me parece muy oportuno. Son las mismas cosas esenciales que necesitan las mujeres y los hombres argentinos, pero reivindicadas con el gobierno de Milei enfrente y con los pendejos que votaron a Milei enfrente. A esos pibes hay que no es la audiencia de 678. Son los pibes que votaron a Milei porque estaban podridos de todo lo que era política y sobre todo de lo que era política peronista y lo que era la política que se hace de memoria, que se hace desde las sectas, que se hace acumulando recursos materiales y políticos en las sectas y no en la conciencia del pueblo argentino. Yo creo que hay que cambiar eso,
Si no, la verdad es que a mí la discusión sobre los nombres, por supuesto que la discusión sobre los nombres siempre ilustra en qué estamos pensando, pero no creamos que este es un problema de elegir bien los hombres solamente. Estoy hablando de hombres y mujeres, lógicamente, ¿no? No es un problema de elegir las personas solamente. Y yo diría ni siquiera principalmente. Hay que reconstruir la relación entre un pueblo que se forjó en la crisis del 2001 y un pueblo que se tiene que estar forjando y que necesitamos que se forje en estos meses que nos separan de la elección y que nos separan de un desafío que es reconstruir una Argentina diezmada. Nunca un proyecto, un proceso político nos dejó en la situación que nos dejó esta gente, que nos está dejando esta gente, ni siquiera la dictadura cívico-militar. Los pasos de Alfonsín no estaban tan obstruidos y tan neutralizados por el dominio cultural, por la penetración cultural de este grupo de fascinerosos que se han colocado la banda de la representación en la Argentina. Edgardo, la seguimos la semana que viene, te agradecemos mucho, nos fuimos largo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, conversábamos con Edgardo Moca.